tema, el caso Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en el estado de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, líder de la banda conocida como La Barredora, esta organización criminal que nació bajo el cobijo del propio Hernán Bermúdez Requena y en la cual operó aún siendo autoridad. Bueno, pues sigue generando mucha controversia, sigue estando muy caliente. Ayer se dio a conocer la detención de uno de los brazos importantes de este grupo delictivo. Se dio a conocer, también lo señalaba la presidenta de la República, la captura y además al arresto domiciliario de un sobrino de Hernán Bermúdez allá en Costa Rica, en Centroamérica. Él está vinculado con una red de apuestas ilegales que nada tiene que ver, aparentemente, con el tema de la barredora. Pero conforme avanzan los días, conforme se va rascando en la información que ha sido puesta a disposición de muchísimas personas, de los medios de comunicación, conforme se van analizando, por ejemplo, las filtraciones, estas del llamado Guacamaya Leaks, se va conociendo qué tanto, cómo opera la barredora, qué tanto sabían las propias autoridades del país y qué tanto pudo haber sabido del tema Adán Augusto López. Cada vez es menos creíble que el hoy senador de la República, coordinador parlamentario de Morena, exgobernador del estado de Tabasco, no se haya dado cuenta de lo que ocurría con su secretario de Seguridad Pública. Hoy, por ejemplo, el diario 24 Horas tuvo información, dio a conocer que tiene información justamente emanada de los Guacamaya Leaks y que, bueno, en ella se implicaría al senador Adán Augusto López en una red de huachicol, por lo menos en una red de protección. De acuerdo con este medio, en 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró un expediente confidencial sobre una célula dedicada al robo de combustible, liderada aparentemente por el Gabo, Gabriel Eduardo González, y aquí se detallan las redes del supuesto huachicolero, así como sus cómplices para llevar a cabo actividades ilícitas. Este hombre, según el diario 24 Horas, se habría comunicado con Adán Augusto López para recibir apoyo en estas actividades cuando, pues, Adán Augusto López ya era secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. David Saucedo, consultor en seguridad, está en la línea. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Primitivo? Qué gusto saludarte a ti en la auditoría, a sus órdenes. Oye, David, ¿te sorprende todo lo que está saliendo en torno a Hernán Bermúdez Requena? Ya hemos hablado del tema, pero pues cada día aparecen más datos de una actividad que casi parecía pública, ¿no? Que tenía grandes, pues evidentemente, relación con las autoridades y que estaba a la vista de todos los que la quisieran ver, desde el punto de vista político y desde el punto de vista del Estado mexicano. En efecto, se está armando poco a poco el rompecabezas. Iniciamos con una información detallada sobre la actividad criminal de este grupo conocido como La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco en los estados de Tabasco y también de Chiapas. A principios de semana se dio a conocer también que Adán Augusto había otorgado permisos para la operación y la instalación de casinos que estaban a nombre de familiares de Hernán Bermúdez. Y el día de hoy también tenemos datos en el sentido de que, de acuerdo con información de inteligencia del Ejército, en diálogos que habían tenido narcotraficantes referían que tenían el respaldo, el apoyo de Adán Augusto, ya para entonces secretario de Gobernación, a quien cálidamente le llamaban el tío. Bueno, pues al parecer los sobrinos de Adán Augusto construyeron no solo una estructura criminal, sino que también contaban con un apoyo policial del mismísimo secretario de Seguridad Pública y construyeron un anillo de protección política. Es decir, ese grupo de La Barredora creo que fue subestimado por las autoridades. Inteligencia del Ejército siempre tuvo los datos de manera muy temprana acerca de lo que estaban construyendo en Tabasco estos grupos de narcotráfico. Y finalmente, debido aparentemente al lucrativo negocio que resultó ser la extracción de combustible de los ductos de Pemex, en la trata de personas y la venta de drogas al menudeo, el propio secretario de Seguridad Pública se había convertido
uno de los líderes de este grupo criminal. Como tú bien mencionas, es inverosímil que Adán Augusto, un hombre que siempre quiso tener el control de todos los hilos, todo el tiempo, de los cargos políticos que ocupó, es inverosímil que él no haya estado al tanto, al corriente de estos hechos. Todo parece indicar que Adán Augusto, al igual que otros gobernadores, erróneamente pensó que al designar como secretario de Seguridad Pública a un Ampón, él podría tener a raya a los demás grupos criminales que estaban incendiando Tabasco. No ocurrió así. Al contrario, él mismo se integró al grupo criminal y coadyuvó para el incremento de la violencia homicida en el estado de Tabasco, que perdura hasta nuestros días. ¿Cómo entender, David, el hecho de que hubo muchas señales? No de hace 6 meses, cuando se comenzó la investigación, u 8 meses, que esta investigación ya se ha dado a conocer, se abrió a través de una carpeta de investigación justamente en noviembre pasado. La orden de aprehensión se emitió en el mes de febrero. Él ya se había fugado con rumbo a Centroamérica, tengo entendido a Panamá. Sin embargo, por ejemplo, José Luis Montenegro publicó hace algunos días un hilo en la red social X, donde da cuenta de informes de las Fuerzas Armadas, informes del Ejército Mexicano del 2021, desde octubre del 2021, en donde ya se tienen indicios, o sea, ya se señala al comandante H, es decir, a Hernán Bermúdez Requena, así como otros personajes, como un tipo conocido como el Tomasín, como miembros de estructuras delictivas. Es decir, desde hace por lo menos 4, casi 5 años, ya se tenía detectado a este sujeto como miembro del crimen organizado. ¿Y por qué no se hizo nada? En primer término, porque en otros estados, al igual que en Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Baja California, los grupos criminales establecieron sinergia con las estructuras de Morena, con los grupos políticos locales de Morena. Entonces, en varias entidades establecieron esquemas de gobernanza criminal. Y a nivel central, el gobierno federal tomó la determinación de acopiar información de lo que estaba ocurriendo, pero no intervenir, permitir que se dieran estas sinergias, estos apoyos del crimen organizado a distintos candidatos, líderes políticos de Morena. Esto parece que es una decisión que se tomó al más alto nivel, tal y como ocurrió, por cierto, en su momento, en las épocas del PRI. Esto no es nuevo. El primer narcogobernador que fue detectado como tal fue Mario Villanueva, ex gobernador de Quintana Roo y detenido en la recta final del sexenio, no me equivoco, de Ernesto Zedillo. Me parece que lo que hizo Morena fue utilizar el respaldo de las élites criminales para movilizar electores, beneficiándose de recursos económicos, con el objeto de ir avanzando territorialmente en distintas regiones del país. Todo esto a cambio, evidentemente, de una actitud de brazos caídos permisiva en el combate a los cárteles de la droga. Estos informes ya existían y se han estado liberando y se han estado difundiendo ya con un objetivo político, porque Adán Augusto se convirtió en una piedra en el zapato para Claudia Sheinbaum. Lo mismo, por cierto, que Ricardo Monreal. Oye, David, ¿era una actitud de brazos caídos o de abrazos y no balazos? Creo que era justamente lo que tú bien señalas, era una actitud doble, por un lado de respaldo a los grupos políticos que hicieron sinergia criminal, y por el otro, de no incendiar en distintas regiones del país con el objeto de que no hubiera una violencia homicida que contagiara otras entidades. En Tabasco, en realidad, había un dominio pleno del cártel de Sinaloa. Después llegó el cártel Jalisco Nueva Generación y entraron en ruta de colisión. A pesar del clima de violencia, Morena fue avanzando de manera muy exitosa, conquistando gobernatura tras gobernatura. Y esta gobernanza criminal que empezó a permear en varias entidades del país no era incómoda para nadie, excepto para los norteamericanos, que Correcto. parece que están presionando a Claudia Sheinbaum para que se empiece a desmantelar la red de protección empresarial, política, policial de los cárteles de la droga. Así que el hecho de que ahorita don Augusto esté en el ojo del huracán
se debe a un cálculo interno, un ajuste de cuentas de Morena, de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en contra de un opositor político interno, pero también debido a presiones de la Embajada Americana. Muy bien. David, muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo. Gracias a ti, Primitivo. Un abrazo. Muy buenas tardes, David Saucedo. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más en Grupo Fórmula.